Buenas tardes, vamos a alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Vamos a ponernos en nuestros pies. Sean bienvenidos todos los que nos están viendo por redes sociales. Y el único propósito que tenemos por este medio es llegar hasta sus vidas y que sea de bendición estos cantos y la palabra de Dios que se va a dar en un momento más. Gracias, Padre, porque eres bueno, porque eres misericordioso, porque nos das la vida, nos das la salud y hasta aquí nos has sostenido, Padre. Agrádate de estas alabanzas, Señor, y agrádate de esta predicación para honra y gloria tuyo. En el bendito nombre de tu muy amado Cristo Jesús. Amén.
Dios les bendiga, hermanos. Es un gusto estar nuevamente en casa de oración, casa de Dios y casa de ustedes. Amén. Vamos a orar para empezar el mensaje de esta tarde. Señor, gracias, tú has sido bueno y siempre serás bueno, Señor. Gracias porque hoy sirves mesa delante de nosotros. Hoy tu palabra está dispuesta para cada uno de nosotros. Dios, te pedimos que la unción de tu Espíritu Santo nos haga discernirla, recibirla, Dios, como buena tierra, para dar fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, Dios, y que este mundo pueda conocer al Dios maravilloso en el cual nosotros hemos creído. Gracias en el nombre precioso de Jesús. Amén. La última vez que estuve, hace un mes, les decía que voy a predicar una serie de mensajes basados en el libro del Génesis. Entonces este es el segundo mensaje de que estaré haciendo esto, ¿sí? El mensaje pasado vimos cómo inició todo, inició la creación, cómo inició el ser humano, ¿sí? Cómo Dios nos hizo, hombres y mujeres, ¿sí? No hay terceros, no hay cuartos géneros, solamente hay dos, hombre y mujer. Lo lamento por aquellos que dicen, ¿verdad?, que hay más, pero no, nada más hay dos. Ok, y hoy vamos a hablar acerca del inicio del problema del ser humano, el pecado, amados, ¿sí? Y así se llama el mensaje de esta tarde, el verdadero problema, así se llama, el verdadero problema. Cuando el hombre peca, dentro de la historia de las doctrinas de la iglesia, en la iglesia tradicional, o la más popular en el mundo, aquí en México, ¿verdad?, que es la iglesia católica, hubo un tiempo en el que ellos dijeron que el pecado original, así le llamaron, era la sexualidad, eran las relaciones sexuales. Y por lo tanto, incluso en los matrimonios estaba prohibido, fíjense bien, estaba prohibido tener relaciones sexuales, salvo para tener hijos. Una vez que tenían los hijos que debían de tener, ya la pareja ya no tenía permitido por la iglesia tener relaciones. Obviamente esto no es lo que enseña la Biblia. Hay un error en ese tipo de cuestiones. No sé ahorita, la verdad no me he informado, no sé ahorita qué idea tengan ellos del pecado original, como ellos lo llaman, sí, pero la realidad es que esa no es la raíz de los problemas del ser humano. Desgraciadamente, amados, esta cosmovisión que se tenía de la sexualidad ha afectado incluso hasta nuestros tiempos a las familias, a las parejas. Porque se ve a la sexualidad, amados, como algo sucio, como algo impropio, impuro. E incluso en los matrimonios, a veces hasta la esposa dice: ay, mi marido parece que está enfermo, no piensen en esto. No es que esté enfermo, hermanos, es que la realidad es que Dios nos dio esa sexualidad. Dios nos hizo hombres y nos hizo mujeres. ¿Recuerda el mensaje anterior? Nada más dos géneros, hombres y mujeres. Y la realidad es que Dios nos dio la sexualidad. No es mi plan hablar de la sexualidad, para que no piense que nada más voy a hablar de eso. Simplemente estoy aclarando este punto, porque realmente es algo que ha afectado mucho la vida de familias y matrimonios a lo largo de décadas, si no es que de siglos, amados. ¿Por qué digo esto? Porque la sexual, Dios nos la dio, y dice la Biblia que cuando creó al hombre y creó a la mujer y vio toda la creación y todo lo que había hecho, dijo que vio que era bueno en gran manera. Por lo tanto, no podemos llamar nosotros sucio o pecaminoso algo que Dios hizo y que Él mismo llamó como algo bueno sobremanera. Desgraciadamente, el mundo ha corrompido, y es ahí donde vamos a entrar ahora, ha corrompido todo lo que Dios hizo. Nuestra misma capacidad de pecado ha corrompido incluso la sexualidad. Desgraciadamente ha desvirtuado, ha desviado el propósito divino y la bendición que hay en la sexualidad en el matrimonio, ¿sí? Pero no solamente es el matrimonio. Ahora, ¿cuál es el verdadero pecado original? A eso vamos a verlo ahora. Y no me refiero a original como el primer pecado, pero más bien de dónde surge todo lo demás, ¿sí? Fíjense bien, vamos a Génesis capítulo 3, y vamos a ir viendo casi versículo por versículo para ir viendo qué es lo que sucedió aquí. El primer versículo del capítulo 3 dice: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios les ha dicho no coman de todo árbol del huerto. Primero que nada, la serpiente, amados, sabemos que a lo largo de la historia se identifica a Satanás con la serpiente. Se identifica a la maldad con la serpiente. Incluso hasta en la hechicería se utiliza de alguna manera las imágenes de la serpiente como algo, pues,
maligno, oscuro. Las serpientes son animales creados por Dios, pero dentro de esos animales, dice la Biblia, era el de los más astutos que había. Y obviamente sabemos que detrás de todo mal consejo y de todo de toda maldad está el diablo. Entonces el diablo de alguna manera influye en la serpiente para que ésta vaya y hable a nombre de él, vamos a decirlo así, con la mujer. La Biblia no explica más sobre esto, así es que no nos vamos a meter en camisa de 11 varas tratando de explicar cómo fue que el diablo influyó en la serpiente, si era Satanás en persona. No nos vamos a meter en ese tipo de cosas porque no compete a nuestro estudio del día de hoy. Lo que sí es que Satanás, a través de la serpiente, le siembra una duda a la mujer y le dice: con que Dios les ha dicho, no coman de todo árbol del huerto. ¿Esto era cierto? No. Y sí. Porque Dios les había dicho, de todo árbol pueden comer, salvo del árbol del conocimiento de la ciencia, del conocimiento del bien y del mal. ¿Sí? Había dos árboles especiales en el huerto. Había árboles de guayaba, de manzana, de plátano, de aguacate, de ahí de todo, había de todo. Y había dos en particular que Dios les dijo: está el árbol de la vida y está el árbol de la ciencia del bien y del mal. De este no pueden comer. El árbol de la vida sí podían comer. No sé por qué no comieron, pero no de ese no comieron. Y del árbol de la ciencia del bien y del mal, Dios les dijo: de este no comerán. Ahora, ¿este árbol tenía algo mágico? ¿Algo místico, algo especial? No, era un árbol común y corriente. También la tradición católica decía por ahí que era un árbol de manzanas. O bueno, el conocimiento popular se piensa que era una manzana. Por eso a los hombres que nos sale este huesito aquí en el cuello se nos llama manzana de Adán, porque se dice que es el fruto que se comió, ¿eh? La manzana. Pero no, la Biblia tampoco nos dice que era una manzana. Pudo haber sido un plátano, pudo haber sido una guayaba, pudo haber sido un aguacate, pudo haber sido cualquier otra fruta, ¿sí? El punto era que la prohibición de comerlo era lo importante, no era el fruto en sí, amados, sino el hecho de no comerlo. ¿Por qué? Porque Dios les dijo: el día que de él comieren, ciertamente morirán. Y vamos a ver por qué, a qué se refería Dios con esto. Dice la Biblia que cuando la serpiente tienta a la mujer, el versículo 2 dice: y la mujer le respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero el versículo 3: del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no coman de él, porque si lo tocan, ni lo toquen, para que no mueran. Ella dijo: no moriremos. La serpiente dijo: no morirán. Versículo 4. Entonces la serpiente le dijo a la mujer: no morirán. No es cierto. O sea, Dios es mentiroso. Porque decir eso de no morirán es decir que Dios mintió. Fíjese qué tremendo, qué fuerte, ¿no? Sabemos que Dios es veraz, Dios no miente. Dios es la verdad. Sin embargo, la serpiente pone la duda en la mujer y le dice: no es cierto, no van a morir. Entonces Dios mintió, Dios te engañó. A veces, ¿cuántas veces nos hemos visto en la situación de ¿por qué Dios dijiste esto si no sucede? O nos quejamos contra eso, o pensamos que las palabras de Dios no son ciertas porque no las vemos cumplidas en nosotros. ¿A alguno le ha pasado eso? No me conteste, solo piénselo. ¿Has escuchado la frase de por qué a la gente buena le pasan cosas malas? Muchas veces la he escuchado yo. Claro, normalmente quien lo dice lo está diciendo de sí mismo, ¿eh? Porque a la gente buena le pasan cosas malas. No sé, claro, lo decimos de otras personas. O porque si soy hijo de Dios, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué Dios, si te sirvo, por qué está sucediendo esto? Pues no dice tu palabra esto. ¿Se da cuenta que la cuestión sigue? Este problemita sigue y continúa en la humanidad a pesar de que ha pasado tantos siglos desde que la serpiente tentó a Eva con esto. ¿Sí se da cuenta? ¿Cuál es el verdadero problema, amados? El verdadero problema es cuando no creemos a las palabras de Dios y decidimos tomar decisiones en base a nuestro propio criterio. Ese es el verdadero problema. Porque la mujer dice que después de que la serpiente le dijo: no es cierto, no van a morir. Dice el versículo 5: sino que sabe Dios que el día que comas de él serán abiertos sus ojos y serán, fíjate bien lo que le dijo, ¿serán qué? Como Dios, sabiendo el bien y el mal. Más que saber o conocer el bien y el mal. Y eso sí es cierto. Iban a conocer el mal porque hasta ese momento solo conocían el bien. Antes de desobedecer a Dios no conocían la maldad, no conocían el mal, amados.
No se conocía la maldad, no existía, al menos ahí en el huerto. Hasta el momento en que desobedecieron, ya conocieron el bien y ahora sí conocieron el mal. Pero más que conocer el bien y el mal, lo que Satanás le estaba tentando a la mujer, le dijo: van a ser como Dios y ustedes van a decidir lo que está bien y lo que está mal. Incluso nos dice Apocalipsis que hay una parte, un tiempo en el que el ser humano empieza a llamar las cosas malas como buenas y cosas buenas las empieza a llamar como malas. Ahora decir que uno es heterosexual y que cree solamente en dos géneros, ahora uno lo llaman homofóbico, transfóbico, agresor. ¿Sí o no? O sea, a lo malo le están llamando bueno y a lo bueno le están llamando malo. Uno, por no querer que eduquen a nuestros hijos en la escuela y les den ese tipo de enseñanza sobre la homosexualidad y demás en las escuelas, que uno se opone, uno es homofóbico. Estamos volteando las cosas. ¿Sí nos damos cuenta? Vamos. Entonces el hombre empieza a decidir lo que está bien y lo que está mal. Empieza a determinar lo bueno y lo malo. Desgraciadamente nuestro criterio, amados hermanos, no es lo suficientemente correcto. No es tan bueno como para que nosotros digamos lo que está bien y lo que está mal. Porque obviamente y desgraciadamente los seres humanos siempre juzgaremos conforme a nuestra conveniencia. No tenemos un criterio equitativo, un criterio libre de prejuicios como para decir: yo puedo juzgar lo que es bueno y lo que es malo. Y por eso Jesús nos dijo: no juzguen, para que no sean juzgados. Porque el ser humano no tiene ese nivel, esa capacidad para poder determinar lo que está bien y lo que está mal. La palabra de Dios es la que nos muestra qué es bueno y qué es malo, qué es correcto o qué no lo es. Desgraciadamente, dice el versículo 6, dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol que codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Dice que era un árbol bueno, codiciable, o sea, se antojaba la frutita, ¿verdad? Y que era bueno para alcanzar sabiduría. O sea, en pocas palabras, la convenció, le ganó el hecho de decir: bueno, pues ya no voy a necesitar de Dios para yo poder tomar mis propias decisiones, para poder dirigir mis pasos, para dirigir mi vida. Desgraciadamente todos venimos a Cristo, a los pies de Cristo, porque nos damos cuenta que llevar las vidas a nuestra manera no lleva a ningún lado más que a la muerte, a la destrucción, a la tristeza, a la desesperación, a la perdición. Llevar la vida ante nuestros propios ojos, en nuestros propios designios como humanos, nos lleva a la perdición. Cuando nos damos cuenta, por eso venimos a Cristo y decimos: Dios, perdóname porque no me he dado cuenta de las tonterías que andaba haciendo. No me he dado cuenta que estaba llevando mi vida perdida sin ti. ¿Sí o no? Entonces la mujer decide: es bueno tomar mis propias decisiones sin tener que consultar a Dios, sin tener que tener en cuenta a Dios. Y hoy en día el ser humano intenta cada vez más llevar su vida sin tomar en cuenta a Dios. Ese es nuestro problema. Y viene desde el principio. Este ha sido nuestro verdadero problema. Decirle a Dios: hazte un ladito, yo voy a tomar mi decisión, yo voy a hacer las cosas. Oye, hijo, espérate, la palabra dice: a un ladito, yo hago las cosas. Obviamente, cuando venimos a Cristo, estamos en un reaprender a conocer la voluntad de Dios y a vivirla, a obedecer la palabra de Dios. Por eso venimos a la iglesia, por eso estudiamos en la escuela dominical, por eso leemos la Biblia, porque queremos entender cuál es la voluntad de Dios para nosotros y entonces ejercerla. Porque sabemos que en obediencia a esa palabra nosotros recibimos su bendición. Amén. ¿Sí? Muy bien. Entonces ella dice que come del fruto y ahora con la astucia, que también ya le dio el fruto, pues va y convence a su marido. Aquí no le estoy echando la culpa a las mujeres ni nada, tampoco soy así de que culpa de las mujeres, no. Los dos comieron porque los dos tenían la orden,
Los dos conocían el lineamiento, los dos sabían de la prohibición, y aunque una hubiera comido, el otro se pudo haber resistido y haber dicho, no, no como, porque Dios dijo que no. Sin embargo, también el hombre comió. Quiere decir que también a él le gustó la idea de hacer las cosas a su manera. Una vez visité una familia y el esposo de la casa me dice, ¿sabe qué, pastor? A mí no me venga a decir cómo manejar a mi familia, yo sabré cómo hacerlo. El hombre estaba llevando a su familia al traste y es su decisión. Yo no vengo a darle consejo mío, vengo a darle consejo de la palabra de Dios, pero si usted quiere seguir tomando sus decisiones, sígalo haciendo, Señor. Y a veces estamos en esa postura. Pues sí, la palabra de Dios dice esto, pero como que no me convence. Ahí están los que se resisten a perdonar. Es que Dios no sabe lo que yo siento. Es que Dios no sabe lo que a mí me hicieron. No, sí lo sabe. O están como los que se resisten a diezmar o a ofrendar. Ah, chiles, ¿por qué voy a dar mi dinero a la iglesia? Bueno, pues porque la Biblia te lo dice. Y seguimos tratando de negociar con Dios hasta dónde podemos ir o dónde podemos no hacerlo. Y queremos negociar con Él. No, aquí no hay más que dos sopas, hermanos. La palabra de Dios nos fue dada para bendición nuestra, para vida. Sin embargo, el ser humano se sigue resistiendo, aun cuando somos cristianos, a veces nos resistimos a lo que Dios quiere que hagamos. Porque esta tendencia está en nosotros, se le llama carne. La carne, no me refiero al cuerpo, me refiero a la tendencia a hacer lo malo. A esa tendencia que tenemos a hacer las cosas haciendo a Dios a un lado y tomar nosotros la batuta. Sin tomar en cuenta a Dios o sin tomar en cuenta lo que Dios ha dicho. Entonces ellos comen y empieza una serie de problemas que vamos a ver ahorita. Muy bien, versículo 6, perdón, 6 y 7 ya comieron. Ok, fíjese bien. En cuanto comieron, versículo 7, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Antes de esto ellos no se habían percatado que estaban desnudos, simplemente vivían, ¿verdad? Y no se percataron, no se avergonzaban, no les incomodaba andar desnudos, no había ningún problema, ¿sí? Y dice que entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Hasta este momento no existían las necesidades. Querían comer, ahí estaban los árboles, ahí estaban los animales al alcance de la mano, y Dios les dijo desde el que Dios hizo la creación, si te recuerdas la aplicación anterior, les dijo, todo árbol y todo animal les será para comer. Por eso yo no puedo considerar ni creer que haya cristianos veganos y que digan que el comer carne está mal, porque si Dios dijo que nos daba los animales para comer, entonces Dios no nos va a dar algo que nos haga daño ni que esté mal. Quienes estamos mal somos nosotros, pero como queremos seguir juzgando lo que está bien y lo que está mal, ahora decimos que está mal comer carne. ¿Por qué no? No es bueno comer carne. ¿Quién está mal? ¿Dios o nosotros? Pues nosotros. Ahora tampoco digo que nomás coma pura carne, porque si no le va a dar problemas ahí de gota, ¿va? O de ácido úrico y no sé qué otros problemas, colesterol y demás. También coma verduras. Tienen que comer verduras. Dios nos dio ambos, ¿sí? Una vez me preguntaron, cuando era maestro en el colegio, me preguntaron, oiga, profe, ¿usted está de acuerdo con los vegetarianos? Y le dije, no. ¿Por qué? Pues porque la Biblia dice que Dios nos dio para comer también los animales, eso es carne. Y Dios dijo que era bueno, que lo que había hecho era bueno en gran manera. Entonces, ¿por qué voy a decir que es malo comer lo que Dios me dio para comer? Pues no. ¿Ok? Pero fíjese bien, hasta este punto no había necesidades, ni siquiera en sus cuerpos. No había la necesidad de cubrirse. Entonces dice que comieron, fueron abiertos sus ojos y ellos tuvieron que coser delantales para cubrir su desnudez. O sea, hubo una necesidad. Surgió la necesidad de cubrir el cuerpo. Dentro de las necesidades, para los que han estudiado a lo mejor administración, contabilidad, psicología y todo lo demás, existe una propuesta llamada la pirámide de necesidades de Maslow. En esa
pirámide, en la base de hasta mero abajo, dice cuáles son las necesidades fisiológicas: comida, vestido. Esas son necesidades fisiológicas. Descanso. No había necesidades hasta antes de pecar, pero pecamos y entonces surgen las necesidades físicas, entre otras. Echamos a perder lo que Dios había hecho, porque la Biblia dice que Él hizo la creación para nuestra provisión. ¿Se acuerdan que el mensaje pasado decía: no existía la pobreza ni la miseria en el huerto del Edén? Tenían todo a la mano, todo lo que necesitaran. No había necesidades, ni siquiera de vestirse. Pero pecamos y quebramos esa bendición que Dios nos había dado, y entonces empiezan las necesidades. Y ellos se cosen sus delantalitos, ¿verdad? Porque dicen: pues necesitamos cubrirnos, y empiezan a coser sus delantales. Dicen que la necesidad es la madre de todas las virtudes. Por eso surgieron, ante las necesidades, surgieron las profesiones, los oficios. Necesitamos muebles, surgen los carpinteros. Necesitamos casas, surgen los arquitectos, o los ingenieros, o los albañiles. Necesitamos ropa, surgen las costureras o los sastres. Si nos damos cuenta cómo van las cosas. Necesitamos comida, surgen los cocineros. Y así nos vamos con cada necesidad. Tenemos necesidad de sueño, surgen las almohadas, los colchones y demás. Necesitamos transportarnos, surgen los vehículos. ¿Sí? La necesidad realmente es la que motiva la producción de las cosas. Pero si no hubiéramos pecado, ni siquiera tendríamos necesidad de nada. Ay, caray, está fuerte, ¿no? Qué padre que tengamos ese ingenio, esa inteligencia que Dios nos dio para poder suplir nuestras necesidades, pero no tendríamos necesidad de usarlos si no hubiéramos pecado. Entonces dice, versículo 8: y oyeron la voz de Jehová Dios que paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y la mujer, ¿qué? Se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Dice Romanos capítulo 3, versículo 23: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ellos podían andar en el huerto, y si oían a Dios no les daba miedo encontrárselo, no les daba vergüenza, no les daba pena, nada, porque no se había quebrado una relación con Dios, no estaba quebrantada su comunión con Dios, porque Dios nos hizo a su imagen. ¿Para qué? Para tener comunión con nosotros. Eso también se los mencioné en el mensaje pasado. Sin embargo, dice la Biblia que por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria. Significa no podemos tener comunión con Dios por causa de nuestro pecado. Y como ellos acababan de pecar, su comunión con Dios se partió, se quebró, se separaron de Dios. La Biblia dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y luego dice el capítulo 6, versículo 23 de Romanos también, dice: porque la paga del pecado es muerte. Dios les dijo: el día que de él coman, ciertamente morirán. Ahora, no habían muerto físicamente, ¿no? Pero la palabra muerte significa separación. El día que ustedes coman de ese fruto, estarán separados de mí. Era lo que Dios les estaba diciendo. Quedarán separados de mí, estarán muertos. Por eso hay tantas personas que hoy en día viven muertas por dentro, porque viven separadas de Dios. Y nosotros en algún tiempo vivimos de esa manera, muertos en vida, porque vivíamos separados de Dios. En el versículo 9, Dios le dice: mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? No porque Dios no supiera en dónde estaba, sino para que el hombre reaccionara y se diera cuenta: ¿qué acabas de hacer? ¿Dónde te colocaste? ¿A dónde fuiste con la decisión que tomaste? Despierta.
despierta, date cuenta. Dios conoce todas las cosas. Dios sabía dónde estaban Adán y Eva. Pero Dios le dice, ¿dónde estás? Es que cuando yo conocí a Jesús, Dios no me hizo esta misma pregunta, pero puedo pensar que de alguna manera interna Dios me hizo esa pregunta, porque me di cuenta en ese momento que me encontraba perdido sin Dios. La noche en la que Dios me llamó, me di cuenta que estaba perdido. A mis 15 años me di cuenta que sin Dios estaba muerto por dentro. Y todos los que hemos venido a Cristo fue porque nos dimos cuenta, porque Dios nos hizo esa pregunta: ¿dónde estás? Date cuenta de dónde estás. Y nos dimos cuenta que estábamos perdidos sin Él. Entonces el versículo 12 le dice, pues es que me escondí, aquí estoy, es que me escondí porque estaba desnudo y me dio vergüenza. Y Dios le dijo, comiste del fruto que te dije que no comieras. Aquí lo ponen como pregunta, pero yo no creo que haya sido una pregunta. Dios ya lo sabía. Le dijo, comiste de lo que te dije que no comieras. Y aquí empiezan a pasar otro tipo de cosas. ¿Se acuerdan qué surgió con el pecado? Uno, necesidades. Las necesidades empezaron a surgir. Y luego el versículo 12, y el hombre le responde, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. ¿Se acuerdan? La mujer. ¿Cuántos hombres hoy en día no culpan a la mujer por sus cosas o por sus problemas? Es que mi casa es un infierno, pastor, pero es por culpa de mi mujer. Espérame, la casa no es nada más de ella, la casa es de los dos. ¿Qué sucedió después de pecar? Porque los dos pecaron, ¿verdad? Los dos se metieron en este asunto. Y de buenas a primeras lo que dijo el hombre fue, la mujer que me diste. O sea, en pocas palabras, una separación, no solamente con Dios, sino también entre hombre y mujer. Un apartamiento. Hombres y mujeres, matrimonios se han destruido, se han deshecho porque no saben cómo unirse en matrimonio. Una cosa es casarse, una cosa es firmar un acta de matrimonio, una cosa es venir a una iglesia y decir acepto, y otra muy diferente es saber cómo unirse a su mujer o unirse a su marido en una sola carne, porque la Biblia dice que el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer y los dos serán una sola carne. ¿Qué fue lo que sucedió? Se quebró esa unidad, se rompió esa unidad entre hombres y mujeres. Y también va la mujer que tú me diste. O sea, la culpa pues, es de ella y también tuya. ¿Para qué me la das? Me la hubieras dado un poquito más honesta, la hubieras hecho un poquito más honesta y pues no me hubiera dado de comer. Pero la realidad es que la mujer fue sacada de su costilla, o sea que trae la misma naturaleza de él, y no se daba cuenta que la culpa no era de ella, la culpa era de él. Ella tenía su propia culpa de haber comido, pero él tenía la culpa por haber comido, porque él también había recibido la misma orden de no comer. ¿Sí? En las consejerías matrimoniales, una de las cosas que más escuchamos es cómo se tiran el uno al otro. Es que él, es que él, es que él, es que ella, es que ella, es que ella. Pero no se toma la parte, es que yo estoy mal en esto. Yo hice mal en esto. Yo dije mal esto. Entonces cuando el hombre culpa a la mujer, dice el versículo 13, entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y la mujer dijo, no, pues yo me echo la culpa. Dijo, la serpiente que tú creaste
Dios tenía la culpa, ¿eh? ¿Por haber hecho a la mujer o por haber hecho a la serpiente? Pero el culpable pues era Dios, porque Él las hizo, ¿no? Entonces no solamente hay una separación, fíjese bien, entre Dios y el hombre, hay una separación en el matrimonio y hay una separación con la creación. Porque ¿cómo es que los seres humanos le entendían a los animales? Si a mí me habla una serpiente, yo salgo corriendo. A menos de que sea algo normal que los animales hablen o que yo les entienda. ¿Por qué no salió corriendo Eva cuando la serpiente le habló? Porque el ser humano fue hecho para administrar la creación, por lo tanto, estaba en la capacidad de entender a la creación. ¿Sí? Pero en ese momento se separa al hombre de la creación por causa del pecado. ¿Y qué sucede ahora con el mundo? ¿Qué está pasando ahora con el mundo? Pues lo estamos deshaciendo, lo estamos destruyendo y nos importa poco el calentamiento global. Nos importa poco la contaminación, nos importa poco la creación. Hay especies que se han extinguido y otras en peligro de extinción. ¿Por qué? Por nuestra codicia. Hay bosques enteros que están siendo devastados por la codicia. Hay animales que están siendo asesinados para vender ya sea sus huesos, su carne, sus órganos, por codicia, hasta por mero deporte. ¿Sí estamos viendo las consecuencias? Separación entre Dios y el hombre, separación entre el hombre y la mujer, separación con la creación. O sea, todo lo que Dios había hecho maravilloso y que era bueno en gran manera, se quebrantó. Ahora, ¿qué consecuencias nos trae todo esto? Fíjese bien, bueno, pues obviamente maldición. Si no es bendición, hay maldición, ¿sí? Vivían en la bendición, quebrantan esa bendición, ¿qué es lo que queda? Maldición, ¿sí o no? Pues ahí les va. Entonces Dios, dice que Dios vuelve, versículo 14, y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás. Ahí empieza la maldición. Maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás. Quiere decir que antes no se arrastraba. Antes la serpiente andaba erguida, o a lo mejor tenía patas y caminaba parada. Pero dice, ya no más, vas a arrastrarte y polvo comerás todos los días de tu vida y serás maldita entre todos los animales del campo. ¿Qué le da más miedo? ¿Ver un caballo, ver un perro o una serpiente? Pues ver una serpiente, ¿no? Pues ahí sí le da uno miedo. ¿Y si habla más? No se crea, no, pues ya eso ya quedó atrás. Pero quedó maldita en ese sentido. Pero fíjese bien, el versículo 15, Dios está más dispuesto, y quiero que nos quede bien grabado esto, amados. Dios está más dispuesto a tenernos misericordia que a enjuiciarnos. Porque dice el versículo 15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te va a herir en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Según los estudiosos bíblicos, este es la primera referencia bíblica acerca de Jesucristo. Sí, vas a ser maldita y todo, sí, pero tu simiente estará en contienda con la simiente de ella. Tu maldad estará en contienda contra el Hijo que vendrá después. El Hijo del hombre, Jesucristo, el Hijo de Dios. Dice, esta te va a herir en la cabeza. Esta simiente significa hijos o descendiente, ¿sí? Esta te va a herir en la cabeza y tú le dirás en el calcañar. Y se refiere a Jesús. Porque
Jesús fue crucificado por nuestro pecado, por nuestra maldad, pero sabemos que Él murió y resucitó al tercer día y nos dio la victoria sobre el pecado y sobre la maldición. Esta es la primera referencia acerca de la salvación, amados. Dios no tardó, y en la misma maldición que tuvo que declarar sobre la serpiente, ahí mismo nos dio la promesa de salvación. Quiere decir que Dios está más dispuesto a perdonarte que a condenarte. Dios está más dispuesto a amarnos y a tenernos misericordia que a poner sobre nosotros un juicio, aunque lo merecemos, aunque nos lo ganamos. Dios desea perdonarnos. Versículo 16: a la mujer le dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz tus hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Los dolores de parto, que aquí vienen. No estaba planeado que les doliera, hermanas. Pero también el dolor no solamente es en el momento del alumbramiento. El dolor de una madre es toda la vida por sus hijos. Como ahorita decía nuestra hermana, ahorita descanso en Dios, pero cada vez que Él se va, ay, Dios, guárdalo, porque su corazón se angustia de que regrese con bien. El dolor de los hijos no termina. Tiene uno un hijo y no vuelve a dormir igual. Aunque se casen y sean unos verdolagones grandotes, tengan un bigote más grande que el de uno, ya no es igual. Dice: y tu deseo será para tu marido. Significa, ahora hemos sido creados en igualdad, pero ahora, dice, tú estarás por debajo de tu marido. Tendrás que hacer lo que Él te diga. Estarás sujeta a su voluntad. Y es por eso que yo no predico, amados, que la mujer tenga que estar siempre por abajo del hombre, porque eso fue una consecuencia del pecado. No era el plan original de Dios. Muchos hombres se oponen a que haya mujeres pastoras o predicadoras. No, claro que no. Dios nos hizo iguales. Puede haber pastoras, puede haber pastores, misioneros y misioneras, profetas, hombres, mujeres, porque Dios nos hizo iguales, con las mismas capacidades. Eso sí, tenemos características diferentes, es cierto. Nosotros somos más así, como los caballos, así que nomás van para el frente, porque les ponen aquí su, no sé cómo se llaman esas cosas, nada más para que vean, así, pero no se distraigan. Nosotros así tenemos la vista enfocada, la mujer a la vista es amplia, ve muchos más detalles que nosotros. Sí, es mucho mejor administradora de forma natural. Sí, también es cierto. Que tenemos características físicas diferentes, sí es cierto. Pero en cuanto a oportunidades de conocer a Dios, en cuanto a oportunidades de recibir la gracia de Dios, en oportunidades en cuanto a recibir la bendición de Dios, la salvación y todo lo que usted quiera espiritualmente, también. Un hombre y una mujer pueden hablar lenguas, pueden interpretarlas, pueden ser profetas, pueden ser evangelistas, pueden ser predicadores, cualquiera de los dos, siempre y cuando Dios los llame. Y en el matrimonio, los dos son iguales. ¿Y saben qué me ha argumentado mucha gente cristiana? Es que debe haber una cabeza, pastor, no puede haber dos cabezas en un matrimonio. Claro que no, hay una sola cabeza y se llama Cristo. Cristo es la cabeza del hogar. Pero es que la Biblia dice que el hombre es cabeza de la mujer. Sí, hijo, porque esa fue la consecuencia del pecado. Además, la palabra cabeza en el Nuevo Testamento no significa autoridad, significa fuente de vida. Significa que tú como hombre debes nutrir a tu mujer, darle vida, fomentarla, levántala, anímala, fortalécela. Cuando se le esté apagando el fuego, aviva el fuego en ella. Pero esto nos lo causó el pecado. Y por eso durante siglos se vio a la mujer como inferior al hombre. Terrible idea. Y desgraciadamente aún en la iglesia se predicó de esta manera por mucho tiempo. Se le degradó a la mujer. Si el hombre hubiera sido el primero en comer y le hubiera dado comer a la mujer, nosotros hubiéramos quedado por debajo de ellas.
Esto sucedió porque ella fue la primera que comió y luego engañó al otro. Nada más por eso. Pero si hubiera sido al revés, nosotros hubiéramos quedado por debajo de ustedes. Así. Pero tampoco hubiera sido lo correcto. Esto trajo el pecado. Todo esto, si nos damos cuenta, era como un cuadro majestuoso. Era como un cuadro bien pintado. Pero llega el pecado y es como si le empezaran a echar agua a ese cuadro y se empieza a deslavar. Y todas esas imágenes hermosas y bien definidas empiezan a distorsionarse. Los colores ahí están. Medio se ve la forma, pero ya distorsionado. Eso es lo que nos sucedió con el pecado. Eso es lo que ocasionamos con el pecado. Después le dijo al hombre, versículo 17, le dice al hombre: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste el árbol que yo te mandé. O sea, no le está eximiendo de la responsabilidad de que la mujer lo engañó. No. Tú preferiste obedecerla y no estoy echándole a las mujeres. O sea, tú, hombre, eres responsable porque tú comiste cuando te dije que no comieras. Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste el árbol que te mandé diciendo no comerás de él, dijo: maldita será la tierra por tu causa. Has provocado algo terrible. La tierra quedó sujeta a maldición. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Todos los que trabajamos sabemos lo difícil que es ganarse el dinero, el pan, el sustento. Pues de aquí viene. Y una vez más, no era el plan de Dios que batalláramos en el Edén. No era así. Ay, tengo ganas de comer una manzana. Tengo ganas, un plátano. Ay, ven. Como que este cochinito ya está bien gordito. Ven para acá. Vieja, pone a calentar el comal, ¿no? Va a hacer chuletas. O sea, no se batallaba. No había aflicción ni necesidad. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. No era el plan de Dios que volviéramos a la tierra. Por eso puso el árbol de la vida en medio del huerto. Ojalá y coma de ese árbol, no del otro, que coma de este árbol para que viva para siempre el hombre. No entiendo por qué no comieron de ese árbol. Dice: porque polvo eres, pues polvo eres y al polvo volverás. Todo lo maravilloso que Dios había hecho, toda esa creación de la cual Él dijo: y vio Dios que era bueno en gran manera, lo rompimos, lo contaminamos, lo corrompimos. Pero, bueno, ahorita voy a ese punto. Versículo 21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer, ¿qué cosa? Túnicas de pieles, y los vistió. Significa que Dios agarró unos animales, los tuvo que sacrificar, los tuvo que matar, despellejarlos y hacerles ropa al ser humano. ¿Sabes qué es esto? Es el primer sacrificio por causa de nuestro pecado. Dios lo hizo, pero lo hizo con una razón: para cubrir nuestra vergüenza. Una vez más, eso se llama misericordia. Misericordia. Es como si tu hijo se lastima, choca, se cae, se raspa, no sé, y tú todavía llegas y ¡órale! ¿Para qué se cae? No, ¿eh? Llegas, limpias la herida, lo curas. Y si le duele mucho, pues le das un paracetamol para que no lo... ¿Sí o no? O cuando se enferma y está en cama tu hijo con fiebre: órale, levántate, órale, muévete. No. Vas, bajas su temperatura, lo llevas al médico, lo atiendes. Te levantas en la noche para ver si tu hijo sigue bien, si no se ha subido la temperatura. Dios es igual. Hijo,
cubrió su vergüenza. Una vez más, Dios nos iba a dar un sacrificio que cubriera nuestra vergüenza, que corrigiera nuestro error, que limpiara nuestro pecado. Dios está más dispuesto a perdonarte y a restaurarte y a limpiarte que a condenarte. Versículos 22 y 23. Y dijo Jehová a Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de la que fue tomada. Echó pues fuera al hombre y lo puso al oriente del huerto del Edén, del huerto del Edén, querubines y una espada encendida para que guardara el camino del árbol de la vida. Bueno, pues ¿por qué no lo dejó comer entonces del árbol de la vida? Si no era la intención de que muriera, porque ya había pecado. Si el hombre comía así en esa condición de pecado, comía el árbol de la vida, iba a vivir en condenación eternamente. No nos habría podido salvar. Y no habría podido mandar a Jesús a morir si ya no podía morir. Dijo: ¿sabes qué? Hay que apartarlo del árbol de la vida para que en su momento pueda acceder a él. Ahorita no, para poderlo salvar. Yo siempre me pregunté, bueno, ¿y eso por qué? ¿Por qué no nos dejó comer? A lo mejor eso hubiera corregido el problema. No, eso no se hubiera corregido así. Al contrario. Como no puedo morir, pues, que Dios haga lo que quiera, yo hago lo que yo quiero. Al fin y al cabo no me va a pasar nada. ¿Se fijan? Entonces dijo Dios: no, si lo quiero salvar, no puede acceder a este árbol. No quiero quedarme solamente en este mensaje con todo lo malo que hicimos, con todo lo malo que provocamos. Te quiero hablar de lo que Jesús hizo para corregirlo. Lucas capítulo 19, versículo 10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué se había perdido? Mucha gente dice: el ser humano. Sí, pero se perdió toda la creación. Todo ese diseño maravilloso fue lo que se perdió. Jesús no vino solamente a salvar nuestra alma. Jesús vino a recuperar todo lo que se echó a perder. Vino a salvar todo, porque de tal manera amó Dios al mundo, al cosmos, es la palabra. El cosmos es la creación. De tal manera amó Dios a su creación, que dio a su Hijo. Dios vino a restaurar lo que al principio se perdió. Por eso, amados, yo les hablaba también la semana pasada, el mes pasado, les decía: Dios no tiene la intención de que tú estés batallando con el sustento, de que batalles con enfermedades. No es el plan de Dios. Y en Cristo todo eso viene a ser recuperado, todo eso viene a ser sanado, todo eso viene a ser rescatado para ti y para mí en Cristo Jesús. Mucha gente me ve así con cara de que: ay, pastor, como que está exagerando. La Biblia es bien clara en esto. Todo lo perdido vino a ser recuperado por Cristo para ti y para mí. Nadie dijo amén. Romanos 6:23. Ya lo dije hace un momento. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna. El día que de este árbol comieres, ciertamente morirás. Merecemos el pecado, esa es la paga. Dice: pero el regalo de Dios es vida eterna. Una vez más te lo vuelvo a repetir: Dios está más dispuesto a perdonarte que a condenarte. Isaías 53, versículos 4 y 6. Isaías 53. Isaías es llamado el Evangelio del Antiguo Testamento, así se le conoce. El Evangelio del Antiguo Testamento, por todas las referencias y las profecías que hay sobre Jesús, sobre el Mesías.
Dice Isaías 53, versículo 4 al 6, dice: ciertamente Él, refiriéndose al Mesías, refiriéndose a Jesucristo, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. No sé por qué nos cuesta tanto creer, amados, que estas promesas son para nosotros. Nos han vendido la idea por años de que hay que sufrir para merecer la gracia de Dios. No es cierto. Ya sufrimos suficiente con el pecado que cargamos, como para que todavía vengamos a Cristo y tengamos que seguir cargando con cosas. No, amados, Jesús vino a darnos libertad, a darnos vida. Y dice Juan capítulo 10, versículo 10, y con esto termino. Juan capítulo 10, versículo 10. El ladrón no vino para hurtar, sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Por qué nos cuesta trabajo creer si Jesús mismo nos dio estas palabras? Él mismo nos dijo: yo vengo para que tengan vida en abundancia. Y seguimos pensando que tenemos que padecer, que tenemos que sufrir. Lo que tenemos que hacer es arrepentirnos y dejar que la gracia de Dios llene nuestra vida y nos lleve al lugar donde Él quiere que estemos, y nos haga experimentar la vida que Él ha venido a darnos. Todo esto causamos con nuestro pecado, pero Él con su gracia nos perdonó. Él ha hecho maravillas con aquellos que le creen. Dios me salvó a mis 15 años y estaba pensando en suicidarme porque me sentía una basura y que mi vida no iba a ningún lado, que ya no podía más. Cuando Dios me rescata, me hace darme cuenta de lo necesitado que estaba de Él. Me dio la vida de verdad y le dio a mi vida un propósito. Antes para mí era imposible hablarle a la gente. Era un hombre temeroso, tímido, pero Él me transformó porque quería que viniera a decirte lo que Él puede hacer cuando alguien le cree y recibe su gracia. Esto no es porque tú y yo lo fabricamos, esto no nos lo ganamos. Si te das cuenta, Adán y Eva no se ganaron esas pieles con las que Dios los cubrió. Ellos no se ganaron la misericordia de Dios, simplemente la tenían que recibir. Y de igual manera tú y yo no podemos ganar el favor de Dios con lo que hagamos o con lo que digamos. Efesios dice: por gracia son salvos por medio de la fe, y no es de ustedes para que ninguno se gloríe, sino que es un regalo de Dios. Acepta el regalo con todo lo que esto lleva. Si alguien te regala un arcón de fruta, no, nomás como la manzana porque no soy digno de comerme las uvas. ¿Verdad que no? Si Dios te ha dado la salvación, también te dio la provisión, también te dio la sanidad, también te dio la plenitud. Acepta todo el regalo de Dios. Cree en todo el regalo de Dios. Vamos a estar de pie. Nuestro verdadero problema fue decirle a Dios: yo lo hago, yo tomo el camino, pues tú dices que haga esto, pero yo voy a hacer esto. Ese fue nuestro verdadero problema, y a veces sigue siendo lo mismo. Vamos a orar. Señor, gracias. Solo te puedo decir gracias, Jesús, porque mereciendo la muerte y habiendo pecado de la manera en que lo he hecho, tú me perdonaste.
diste vida, me sanaste y me diste un propósito nuevo. Gracias, Jesús, por este hermoso regalo de salvación. Perdónanos cuando no hemos creído a todo lo que tú has hecho, todo lo que tú nos has dado. Gracias. Hoy aceptamos tu regalo. En el nombre precioso de Jesús, Padre. Gracias. Así con tus ojos cerrados. Si hay alguien aquí que nunca le ha entregado su vida a Jesús, o que nos esté viendo por Facebook, si nunca le has entregado a Jesús tu vida, hoy te invito a hacerlo. Hoy te invito a recibir este regalo, esta vida verdadera, esta vida libre de pecado. Todos hemos pecado. No hay un solo hombre o mujer que no lo haya hecho. Todos hemos pecado. Y todos merecemos el pago de la muerte. Pero también a todos Dios nos ofrece su regalo de vida eterna. Habrá alguien aquí que quiera entregarle su vida a Cristo y recibir este regalo, este perdón en su ser. Te invito a que hagas esta oración conmigo. Señor Jesús, reconozco que soy pecador, que al igual que todos he pecado. Peco con mis pensamientos, peco con mis palabras y peco con mis hechos. Yo te pido perdón por eso. Y te pido que tu sacrificio, Jesús, me cubra hoy. Tu sangre me lave, me limpie y me hagas limpio. En el nombre de Jesús acepto tu regalo de salvación, Dios. Y te pido que guíes mis pasos de aquí en adelante, que me des entendimiento de tu palabra para conocer tu voluntad y vivir en ella, para vivir y descubrir la vida plena y maravillosa que tú tienes para mí. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora quisiera